El Señor es mi pastor, nada me faltará. El Señor es mi pastor, en pastos delicados Él me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará, confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia, por amor de su nombre. El Señor es mi pastor, nada me faltará, nada me faltará, nada me faltará. Muy buenos días, bendiciones a todos los que hoy se conectan a nuestro devocional. Palabras de vida que fortalecen nuestra fe. Un nuevo día, día 23 de octubre del 2025. Se acaba el año. Los tiempos están corriendo, como dice Apocalipsis, como dice Eclesiastés. Todo tiene su tiempo y sabemos que los tiempos de Dios son perfectos, pero los tiempos de Dios también nos llama a abandonar lo que fue ayer, lo que sucedió antier, lo que en otros tiempos te detuvo. Ya lo que fue lo que sucedió ayer. Hoy tienes una nueva oportunidad para algo nuevo de Dios, para un propósito de Dios en tu vida. Aprovéchalo. Aún dice la palabra de que las misericordias de Dios son nuevas cada mañana. Así que aprovecha las misericordias de Dios, aprovéchalas, por favor, porque esto a veces el Señor nos da un nuevo tiempo, una nueva oportunidad, y la gente no la aprovecha. Aprovéchela. Ya lo que fue ayer ya fue. Ahora viene algo nuevo, algo que Dios ha establecido y que desde hace mucho tiempo te lo quería entregar, pero tú no lo habías visto así. Ahora quiero que reflexiones en lo que el Señor te está diciendo y aprovecha eso bueno que Dios tiene para tu vida. Y úsalo bien, úsalo que el Señor te entregue la salud, los dineros, la familia, el empleo, esa oportunidad que Dios te dio, úsala bien esta vez. Esta vez no la desaproveches, porque hay oportunidades que te digo que no se vuelven a presentar. Hay oportunidades que te digo que no se vuelven a presentar por causa de que no la aprovechaste, no la aprovechaste. ¿Por qué te hablo de esta palabra? Porque es precisamente lo que Dios quiere que sepas, que hoy tienes una nueva oportunidad, pero que aproveches bien. Lo que pasó ayer ya pasó. Ahora enfócate nuevamente, empieza a hacer las cosas bien. Permítame orar y le entregamos esta palabra conforme al Señor, conforme al Espíritu Santo nos va guiando, porque Él es el que lo hace. De Él somos, a Él le servimos. Padre, gracias por tu bondad, tu fidelidad, tu amor, tu misericordia, por lo que ya hiciste, por lo que haces y lo que harás. Gracias porque nos das un nuevo día. Y si aún tú tienes misericordia de nosotros y nos has dado salud, nos has dado lo que hoy a nosotros nos ha sostenido, porque tú, Señor, quieres que nosotros sigamos adelante, que no desfallezcamos, que creamos en el propósito, en el plan, en el proyecto, que hay una meta que se pueda alcanzar, que hay un lugar donde tú nos vas a establecer, donde prosperaremos. Hay un testimonio que puede
realzarse ahora en la nueva dirección suya. Creo que usted, Señor, si nos ha dado vida, es porque quiere que nosotros mejoremos en todo, pero también quiere mejorar todo a favor nuestro. Hace mucho tiempo, Señor, cuando vivíamos en el mundo decía lo que nosotros éramos, pero hoy que somos tus hijos, somos cristianos, somos nacidos de nuevo, ahora dice lo que somos en Cristo Jesús. Así es que gracias, papá. Gracias por su amor, su bondad y su misericordia. Yo quiero presentar a cada una de las personas que se van a conectar esta mañana. Por favor, bendícelos más, para que ellos testifiquen de la provisión, del amor, de la misericordia, de la bondad, de la fidelidad suya, de todo lo que usted es, Señor. En el nombre de Jesús, bendícelos, para que en el sector donde viven, ellos testifiquen de Cristo, para que en lo que están viviendo, Señor, la gente vea su gloria, vea, Señor, a una mujer, a un hombre que recibieron a Jesús y ahora están siendo bendecidos, que fueron transformados, que ya no son antiguas criaturas, que ahora son nuevas criaturas. Señor, bendice grandemente la vida de los amados y desde luego este ministerio que depende de usted. Ayer ya fue, hoy empezamos algo nuevo, así es que glorifícate, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Joven Carlos Rangel, bendiciones, un fuerte abrazo en el nombre de Jesús. Gloria al Señor por la vida de todos ustedes que se conectan esta mañana a nuestro devocional. Por favor, denle me gusta y compártalo. Hay mucha gente que necesita palabra y usted tiene la oportunidad de conocerlos y usted es el encargado de llevar ese mensaje. También aún por las redes, envíeselo a ellos. Hay una palabra que el Señor me dio, ustedes la conocen esta mañana en el devoción, al pedir del Señor. ¿Qué palabra? Porque no damos algo de acuerdo a nuestras emociones, sino de acuerdo a lo que el Señor nos quiere dar, nos quiere revelar para que la gente lo reciba. Y esa palabra está en Juan 21, del 15 al 17. Ustedes recuerdan que Pedro negó al Señor, ¿recuerdan? La palabra lo dice también en Juan, que Pedro negó al Señor. Él lo negó con maldición 3 veces. La última vez con maldición. Y dice que al final de haberlo negado, Pedro se acordó de lo que el Señor le había dicho que él, antes que cantara el gallo, que sonara la cítara, que sonara aquella trompeta, lo iba a negar 3 veces. Y así sucedió. Pero lloró amargamente. Pero Pedro, después de todo lo que vivió, después de la crucifixión de Jesús, se fueron a pescar con los discípulos al mar de Galilea. Y allí llega Jesús. Ellos no discernieron por el Espíritu que era Jesús. Ellos están pescando, Jesús llega y les prepara una buena comida, un pescado asado. Ellos no habían pescado nada y encontraron a Jesús con un pescado, preparándole a ellos una gran cena. Y Jesús habla con ellos, pero se enfoca en Pedro. Se enfoca en Pedro. ¿Y por qué en Pedro? Porque Pedro tenía un ministerio grande. Tenía algo que Dios le había entregado, que el Señor Jesús le había entregado, y el Señor sabía lo que le había entregado a Pedro. ¿Sabe? Dios sabe lo que le entregó a usted. Una habilidad, una cualidad, un talento, algo tremendamente grande le entregó el Señor a usted. Y por eso es que a veces el enemigo se atraviesa en el destino donde usted va o donde el Señor lo lleva para que usted se desvíe, para que usted mire hacia otro lado, para que usted se entretenga, para que usted se estanque, para que usted detenga el caminar hacia donde el Señor lo quiere llevar. Dice la Biblia, la palabra que Satanás trajo un zarandeo y el Señor lo permitió para que Pedro fuese probado. Pero ese zarandeo es bueno. Y yo le digo a usted que está conectado, conectada, Teresa, buenos días. Dios permite que cosas que nosotros nos sucedan sean buenas.
para probar nuestra fe, para permanecer, para creer, para perseverar, para inclusive para crecer, porque las pruebas nos dan crecimiento. Las pruebas para medir hasta dónde yo puedo llegar y hablar del Señor, con firmeza, no con una debilidad ni con cobardía, sino con firmeza. Y eso le sucedió a Pedro. En el momento del zarandeo eso le sucedió a Pedro. Pero dice que el Señor encuentra a sus discípulos y se enfoca en Pedro. Y habla con Pedro y lo confronta de una manera amorosa. Y hay que saber hablarle a la gente que se ha apartado del Señor. No de su pecado, no de lo que haya hecho mal, sino del propósito de Dios. Mira lo que el Señor le dice a Pedro. Juan 21, del 15 al 17. Cuando acabaron de desayunar, Jesús le dijo a Simón Pedro: Simón, hijo de Juan, ¿me amas más de lo que amas a ellos? Pedro le contestó: sí, Señor, tú sabes que te amo. Jesús le dijo: cuida a mis ovejas. Volvió Jesús y le dijo por segunda vez a Pedro: hijo de Juan, ¿me amas? Pedro le contestó: sí, Señor, tú sabes que te amo. Jesús le dijo: cuida mis ovejas. Jesús le volvió a decir a Pedro por tercera vez: Simón, hijo de Jonás, hijo de Juan, perdón, ¿me amas? Pedro se puso triste porque Jesús le habría preguntado ya 3 veces si lo amaba. Entonces Pedro le dijo: Señor, tú lo sabes todo, sabes que te amo. Jesús le dijo: cuida mis ovejas. Te digo la verdad, Pedro, cuando eras joven te vestías solo e ibas donde querías, pero cuando te vuelvas viejo, estirarás tus manos y alguien más te va a vestir. Después te llevará a donde no quieres ir. Sabe que el Señor le dijo a Pedro 3 veces, y ustedes saben que de la misma manera, o la misma cantidad de veces, Pedro le negó al Señor delante de la gente. El Señor quería recordarle a Pedro la firmeza que debe tener, y que no tuvo en aquel día que lo negó, pero no le recordó ese pecado, no se lo recordó, se lo dijo con amor, y de esta manera le dijo: tienes un llamado, tienes un propósito, yo coloqué en ti algo grande, te entregué un ministerio, te entregué algo muy valioso, que no lo debes dejar. De esta manera el Señor le dijo: lo que sucedió ya fue. Lo que sucedió ayer, antier, ya fue. Hoy hay algo nuevo. Enfócate en lo que te comisioné, en lo que te entregué. Enfócate en el llamado, enfócate en el propósito, enfócate en lo que te di, porque te capacité para ese propósito. Cuida mis ovejas, cuida mis ovejas, cuida mis ovejas. En otra versión dice: vaya por los perdidos. En otra versión de la Biblia, Reina para todos, Valera, Reina, perdón, Nueva Internacional, versión internacional, perdón. Y el propósito o el plan de Dios es que usted recuerde algo, que el Señor le dio a usted lo siguiente. Porque el Espíritu que Dios nos ha dado, no nos hace cobardes, sino que el Espíritu para nosotros es fuente de poder, de amor y buen juicio. De manera que no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor. Tampoco te avergüences de mí, prisionero por servir a su causa. Más bien, comparte conmigo el sufrimiento por la buena noticia de salvación con el poder que Dios nos da para soportar. ¿Dónde está eso? Segunda de Timoteo 1:7. Dios no nos dio espíritu de cobardía. Los cobardes no testifican de Dios. Hay gente que vive años en un sector y no saben que es cristiano. Hay gente que inclusive salen de su casa y ya tienen el celular la Biblia. Y qué bueno.
pero el celular está guardado. Si usted trae la Biblia en su mano, van a identificar que usted es un cristiano por la Biblia también. Hay gente que ha dejado de testificar en estos tiempos del Señor por por el que dirán, por lo que tú hiciste ayer, antier, por tu vida pasada. No importa lo que digan, no importa lo que hayan sabido de ti en el pasado, tu testimonio antiguo de vieja criatura, ahora da testimonio de lo que el Señor ha hecho en ti. Ese espíritu de cobardía ha detenido tu bendición, ha detenido que lleves a otro a los pies de Cristo, ha detenido que seas instrumento de Dios, porque hay mucha gente necesitada de lo que Dios te ha dado. Pedro se fue a pescar, pero se le olvidó aquello que el Señor había colocado durante 3 años cuando andaba con Jesús. Pero por la tentación o por lo que vivió, por lo que hizo, por lo que permitió en sus emociones, se le olvidó que había caminado sobre las aguas, que había visto al Señor en la transfiguración con Elías, con Moisés, eh, y él estaba allí también. Se, había, se le había olvidado cuántos milagros había hecho. Cada palabra que el Señor le dijo a Pedro, inclusive aquella que le dijo Pedro, tú eres, tu nombre significa roca, y sobre esa roca edificaré la iglesia. No te lo reveló carne ni padre, sino no carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Sabe que el Señor, cuando escogió a Pedro, sabía quién era Pedro, pero también sabía que iba a vivir Pedro. Y aún así, lo formó como discípulo. Sabe que Dios cuando lo escogió a usted, cuando usted fue escogido por el Señor, escogida por el Señor, Dios sabe quién era usted, Dios sabe quién era yo, qué fallas iba a tener, cuáles debilidades iba a vivir o situaciones iba a vivir, cuáles debilidades iban a florecer un poquito o iban a salir también, se iban a dejar ver. Dios nos conoce, pero aún así dice que lo de lo vil y menospreciado escogió Dios para colocarnos en un lugar de sabios entendidos, para avergonzarlos a ellos. Un hombre que Dios escogió para hacerlo pescador de hombres, se equivocó. No Jesús, sino Pedro, se equivocó y negó al Señor. Pero él no podía permitir que Pedro se quedara allí, en lo que había hecho mal, en lo que había pecado. Y él le dijo claramente, Pedro, levántate, levántate, levántate. 3 veces se lo dijo, pero se lo dijo con amor. No se lo dijo en exhortación, no le dio con el mismo pecado que él cometió, se lo dijo en amor. Y sabe que el amor, dice la Biblia, perdona multitud de pecados, el amor del Señor. Pedro fue levantado con un amor único, como él fue levantada aquella mujer, la samaritana, que tenía 5 maridos y el último no era de ella. El Señor le dio del amor que el Espíritu Santo fluyó para darle a ella y volverla a levantar y hacer una mujer de éxito, una mujer de gran estima ahora, porque su vida cambió, su testimonio cambió. Y la gente que antes hablaba mal de ella, la siguió hasta donde Jesús estaba y ella le presentó al Maestro, quien había cambiado su vida. ¿Sabe? Pedro fue levantado nuevamente por el Señor. Y lo que dice en 2 Timoteo 1:7, el Señor le recordó a Pedro el espíritu de poder, de amor, de dominio propio que había recibido. Así es que él debía dejar el espíritu de cobardía, de miedo, que lo había hecho pecar y le había llevado a negar a Jesús. Esto es para usted. Deje los miedos a un lado. Dé el paso de fe. Pedro dio el paso de fe cuando el Señor le dijo, si eres tú, manda que yo vaya hacia ti sobre las aguas. Se bajó de la barca, dio el paso de fe
dé el paso de fe, no tengan miedo. Diga al Espíritu Santo, fortaléceme, espíritu de poder, de amor y de dominio propio, inúndame, dame eso para testificar, para hablar a la gente de Cristo, para llevar a otros a tus pies, pero también para cumplir el propósito por el cual fui escogido, el propósito por el cual fui llamado, el propósito por el cual Dios me colocó en esa posición. No es espíritu de cobardía. Ese espíritu de cobardía te lleva a discutir, te lleva a pelear, te lleva a enojarte, te lleva a ser orgulloso, te lleva a soltar lo que el Señor te ha entregado. Más bien fluya en el espíritu de amor, de poder, de autoridad, de dominio propio. Quiere decir que si usted fluye en ese espíritu, sabe una cosa, lo que usted va a vivir es algo nuevo. Van a venir situaciones fuertes a su vida, pero usted la puede enfrentar. Van a venir problemas, van a venir gente que van a tratar de sacarlo a usted de ese plan de Dios. Usted no se va a dejar sacar. Este es un tiempo, escúcheme, para que usted pueda fluir en el Espíritu de Dios y permitir que el Espíritu Santo le fortalezca en sus debilidades, en sus emociones, en sus pensamientos, en sus deseos, y lo haga usted un guerrero, una guerrera. Por eso la Biblia dice que en Cristo somos más que vencedores. Usted puede entonces volver a levantarse, volver a caminar con el Señor, volver a creer en la palabra, volver a confiar en lo que Dios te ha dicho, volver a retomar el camino angosto, volver a creer y a confiar en la palabra que el Señor te entrega. Confía, persevera, y lo que Dios ha dicho de usted, lo que Dios ha colocado en usted, le hará una persona de gran testimonio y de éxito. El plan con usted es bueno, el plan de Dios con usted es bueno, es grande, es único, es verdadero y prosperará su vida. No lo vaya a dejar. Y si lo ha dejado, vuelva a decirle al Señor, aquí estoy. Ayúdame a levantar. Deme la mano, seguro que el Señor se la va a extender, como se la extendió a Pedro, como se la ha extendido a mucha gente, inclusive este siervo, cuando hemos sentido desfallecer, cuando hemos sentido debilidades. Vuelva a empezar. Lo que ayer pasó, ya fue. Ayer fue el día de ayer. Hoy es un día nuevo. Lo que pasó hace unos días, ya fue. Eso es lo que le pasó a Pedro, ya fue. Hasta ahí llegó. Pero Pedro empezó nuevamente. Pedro empezó. Y el Señor no permitió que Pedro se quedara allá, nuevamente pescando peces en el agua, en el mar, cuando él le dijo, te haré pescadores de hombres. Así que esta palabra es para usted. No se quede ahí, en la melancolía, estancado en el desánimo, en lo que haya sucedido. No se quede ahí. Quiero decirle que hay una oportunidad de Dios para usted. Hoy, aproveche, no la deje pasar. Aproveche lo que el Señor le ha entregado. Y lo que Dios dice de usted, créalo, confíe, que el Señor lo hará. Dé paso a paso, y el Señor hará el resto. Se cumpla con lo que el Señor le dijo, pero no cumpla por cumplir. Hágalo todo de corazón. Y al resto, el Señor lo ayudará y direccionará nuevamente su vida por donde Él quiere que vaya. Así que le animo a permanecer, le animo a ser fuerte y le animo a poner ese pecho a todo lo que venga, porque el Señor lo va a sostener. Y cuando Dios da una palabra, Él la cumple. Si Dios dijo que lo iba a hacer, lo va a hacer. El Señor, el Dios de Abraham, de Isaac, lo va a sostener, la va a sostener. En el nombre de Dios. Le bendigo y declaro que esta palabra es para usted.
No se deje vencer. El Señor dijo que los vencedores, que en Cristo Jesús somos más que vencedores. El Señor Jesús está con usted, como estuvo con Pedro, como estuvo con los demás discípulos, estará con usted. Le animo a prevalecer, a permanecer y a establecer lo que el Señor dijo de usted, de su vida, y lo que va a hacer usted y en su vida también. Dios le bendiga grandemente a todos los que se conectaron. Dele me gusta, comparte esta transmisión. Le esperamos mañana a los que quieran crecer espiritualmente, quieran avanzar en el conocimiento de la palabra del Señor. Mañana a las 7 de la noche estaremos dictando el taller de crecimiento espiritual. Mañana, 7 de la noche. Viernes. Y el domingo a las 9 de la mañana. Les esperamos. Invítese una persona más remanente, Iglesia Cristiana, carrera 22, 1326. Bendiciones. Comparta la transmisión y denle me gusta. Recuerde que aquí, en este lugar, Dios tiene un lugar preparado para usted. Bendiciones en el nombre de Jesús. Feliz, bendecido y próspero día. En el nombre de Jesús.